Hace unas semanas tuvimos la suerte de tener al presidente de la COE en Fundación Mapfre y estaba también dentro de un seminario que organizamos para conocer qué productos ofrecen las empresas a los seniors. Y entonces pues el señor Garamendi empezó a hablar de los pilares de la previsión social, y entonces dijo que el pilar más importante no era el primero, ni el segundo, ni el tercero, y ni mucho menos el cuarto, que parece que ahora se está acuñando alrededor de la licuación, sino que el pilar más importante era la Virgen del Pilar. Y decía que, tal y como estábamos, teníamos que encomendarnos a la patrona de la Virgen del Pilar para poder encontrar pues, soluciones al problema de las pensiones. Todo esto para esperar a que llegase el profesor Javier Jiménez, que nos acompaña para hacer la última ponencia. Que nadie se preocupe, que con esto vamos a terminar, porque la clausura la vamos a hacer telegráficamente Juan Fernández Palacios y yo, rapidísimo, para que podamos seguir con nuestras agendas. Pero está con nosotros Ricardo González, que trabaja en Mapfre Economics, que además pues, ha seguido atentamente, ¿verdad?, lo que hemos hablado. Javier Díaz Jiménez, del IES y doctor en Economía, pues va a presentar en unos segundos su ponencia. Pero Ricardo, antes de que le presentes, no sé si tienes alguna opinión al respecto de los debates que han ido surgiendo. Sé que has tomado buena nota, pero como no siempre tenemos la oportunidad de escuchar a Mapfre Economics y todo el talento que tenéis acumulado, te cedo la palabra y ya le pido al profesor Díaz Jiménez que se incorpore. Bueno, muchas gracias, Iñaki, muchas gracias a la Fundación. Voy a presentar, muchas gracias también, Javier, por el esfuerzo que has hecho por llegar en plazo. Javier es profesor del Departamento de Economía en el IES, es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y ha publicado numerosos artículos de investigación. Entre ellos ha sido coautor con Edward Prescott, que fue premio Nobel de Economía en el año 2004. Tiene dos libros de textos publicados, uno de macroeconomía, los primeros conceptos, y otro de macroeconomía para casi todos. Y ha sido asesor de la Subdirección General de Estudios del Ministerio de Industria y de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, que es un organismo de reconocido prestigio. También es comentarista habitual de actualidad económica en varios medios de comunicación, como La Sexta, Onda Cero, Cadena COPE, en fin, una persona muy acreditada. Yo creo que sin más te paso la palabra para que nos expliques. Muchas gracias. Y gracias, en fin, habéis descubierto los dotes de comediante stand-up. Y siento haber llegado tan tarde, pero hemos tenido un problema de agenda. Tanto Julián, que es el que maneja los ordenadores, que le han llamado de Bruselas, no sé, parece que les interesa esta metodología que usamos, que en realidad no sé si merece la pena, porque es muy laboriosa, muy complicada. Cuando queremos simular sistemas de pensiones podemos usar contabilidad general, que es muy fácil y en fin, un poco tonta, realmente, un poco no mucho, o sea, realmente aporta muy poco a la descomposición del gasto en pensiones en unos cuantos quebrados y mirar a qué le pasa a cada cual. Podemos usar la muestra continua de vidas laborales, que tienen una gran riqueza en cuanto a los datos y la granularidad de esas observaciones, pero donde tampoco podemos saber qué es lo que va a pasar, o podemos anticipar o especular o imaginar qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasaría si esos agentes tomaran otras decisiones. Y luego podemos usar modelos de agentes racionales, que es lo que hacemos él y yo, sabiendo que nos vamos a equivocar, porque a un mileurista español le dices que ahorre 50 euros al mes y te dice que no puede, y a pesar de que le convenzas de que su vida intentes argumentar con él que su vida iba a ser mejor, ¿no?, en el ciclo vital, si la integral de su bienestar, pues te dice que es lo que yo quiera, pero que no puede ahorrar y que no va a ahorrar, ¿no? En cambio, en
en los modelos que resolvemos, Julián Díaz Saavedra y yo llevamos 20 años haciendo esto. Julián fue mi estudiante de doctorado y le interesó las pensiones y me caí en la madriguera, ¿no?, de las pensiones. Me empujó, vamos, realmente, porque yo siempre he creído en modelos dinásticos más que en modelos de generaciones solapadas, que es lo que es lo que hacemos con esta clase de modelos. Y llevamos 20 años, pues, no sé, predicando en el desierto de la necesidad de hacer una reforma radical del sistema de pensiones si queremos que las pensiones se puedan pagar con las cotizaciones, que a lo mejor no queremos, ¿no? O sea, que hay una decisión política de qué sociedad queremos, de cuánto queremos, ¿no?, cuál es el mix fiscal óptimo, cuánto tiene que recaudar un impuesto sobre el trabajo, ¿no?, que más o menos son las cotizaciones, o cuánto tenemos que financiar con cargo a presupuestos generales del Estado o a las generaciones venideras, ¿no?, los que ya están aquí con nosotros y los que no han nacido. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su limitación y nosotros pues tenemos esa ventaja de que podemos aprovechar esta metodología para contribuir a la discusión y complementarla con otras, ¿no? Por lo menos mi visión ha ido evolucionando. Con la edad me he vuelto menos radical y más compasivo, no sé por qué, o sea, me divertiría más quizá de la otra manera, ¿no? Pero, y las grandes peleas metodológicas, pues no, ya las he tenido y ahora no me apetece nada. Prefiero ver que realmente me gustaría ver qué podemos hacer para mejorar las pensiones. Y realmente al final, pues lo que hacemos en este artículo es pensar en mecanismos automáticos, mecanismos de ajuste automáticos y cuáles pueden ser sus consecuencias. Ya sabíamos que el índice de revalorización de las pensiones, hombre, era una manera elegante y opaca de bajar las pensiones, ¿no? Y lo que pasa es que los pensionistas se dieron cuenta, o sea, había que haberlo escondido un poco más, ¿no? O sea, entonces, pues no les pareció bien, ¿no? Y razonablemente, ¿no? O sea, que al final, cuando uno reflexiona sobre la esencia del pacto intergeneracional, el Estado español se ha comprometido con los trabajadores españoles a calcular los derechos pensionables de una manera y actualizar las pensiones de una manera, y a mitad del camino, pues realmente yo entiendo la reclamación de los pensionistas, ¿no? Y eso es independiente de si la inflación es el 8,5 o es el 0,5, ¿no? O sea, es lo que es. A mí, haga usted bien su tarea, a mí que me cuenta, ¿no? O sea, eso no podemos pretender que un pensionista sea hacerle responsable de la tasa de inflación. Bueno, entonces el IRP, que era una buena idea mientras la inflación fuera negativa, pues obviamente no iba a serlo políticamente cuando la inflación se ha vuelto positiva, ¿no? Al final las pensiones, técnicamente, si uno acepta que una pensión no es más que un salario diferido, ¿no?, independientemente de que se organiza con un sistema de reparto o con un sistema capitalizado o con un sistema mixto, ¿no?, que realmente eso es lo que es la pensión, es el diferimiento de tu salario, da igual cómo se organice, ¿no? Cuando esto, comprendo que lo tengo que decir muchas veces para intentar empezar a que penséis sobre eso. Sí, es eso, no es un esquema de Ponzi, no tiene nada que ver con, no es que lo paguen unos las de otros, no. Vamos, sí en algunas de las formas de hacer operativa la transferencia de tu salario, ¿no?, del presente al futuro. Entonces, como una pensión es eso, realmente encontrar un mecanismo de transferencia que sea eficiente, que sea suficiente, pues no es tan complicado desde un punto de vista técnico. Ahora, políticamente es infernal. Y la sociedad española está... La edad del trabajador, de los españoles, la edad del español mediano, del votante mediano, es 50 años, 2 meses y 3 días. Pues, ¿qué queréis que hagamos? O sea, pongamos un pacto de Toledo para que pueda haber 4 partidos, bueno, 2, los que vayan quedando, N partidos de ámbito nacional y M partidos de periféricos, y con una condición, que no hablemos de pensiones, porque si no, las elecciones siempre las van a ganar los mayores de 50. Vamos, yo ahora estoy en ese grupo, pero vamos, los jóvenes de la sala, no os preocupéis que todo esto se arregla, se arregla mucho antes, disfrutadlo, porque no es como lo de los niños, esa célebre frase, disfrutad la crianza porque se pasa enseguida.
enseguida, ¿no? Pues disfrutad la juventud porque se pasa enseguida. Entonces pasaréis a ganar las elecciones, ¿no? Cuando terminéis, ¿no? Enseguida, ¿no? Entonces la sociedad española está democráticamente capturada por los mayores y ya está. Y tendremos que convencer a los mayores, si queremos, que renuncien a parte de sus derechos adquiridos, que tenemos que transicionar el sistema con mecanismos automáticos, que es lo que estudiamos, realmente lo que vamos a estudiar en este artículo, del que tenemos unos cuantos datos preliminares y que realmente no hemos hecho lo divertido, ¿no? Que lo divertido es decir realmente quién paga y quién cobra las pensiones, ¿no? Porque al final el sistema de reparto y el sistema de reparto español es un mecanismo redistributivo espectacular e increíblemente opaco. Si juntas todas las normas, todos los criterios, los requisitos, la manera de calcular los derechos pensionables, las excepciones del sistema, la cotización de los autónomos y de los mutualistas y las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, y juntamos todo eso y al final nadie sabe lo que de verdad tendríamos que saber: quién paga y quién cobra las pensiones, y cuánto pagan los que pagamos y cuánto cobran los que cobramos las pensiones, ¿no? Una vez, y si se nos ocurre una manera de hacer eso, mejor. Donde mejor tiene un componente político, cuánta solidaridad tiene que tener el sistema, y un componente técnico, cómo garantizamos que a los mayores tengan una jubilación digna, suficiente y tranquila, que obviamente es el objetivo de los sistemas de pensiones. Bueno, y entonces eran 10 minutos, no sé si ya me los he comido, ya he comido 12, ¿no? Bueno, pues dejadme que os enseñe un par de gráficos de, en fin, como os he dicho antes, lo relevante de las cosas que hacemos Julián y yo es que usamos una metodología, en fin, numérica de modelos de simulación. En este caso es un equilibrio parcial, podía haber sido un equilibrio general, pero da un poco igual, y al final lo que hemos visto, lo que voy a comentar rápidamente, son simplemente estos ejercicios donde en realidad lo que hemos hecho en esta primera aproximación es juntar demasiadas cosas, ¿no? Porque lo que hemos hecho ha sido, a ver, ¿dónde está? Es juntar los mecanismos. Aquí está. Tenemos una economía de referencia, que es la que vais a ver, me parece que es la negra, y el gobierno, no hay ningún cambio paramétrico y ya está. Y en la reforma lo que hacemos es introducir un factor de sostenibilidad parecido al aprobado en la reforma de 2013, en el que la primera pensión, aquí lo que tenemos que hacer es transicionar de si la pensión tiene que reemplazar el salario, si el pacto generacional es te voy a pagar una proporción de tu salario hasta que te mueras, una renta vitalicia de esa cuantía, o si te voy a pagar una riqueza en pensiones, ¿no? Y puedes aproximarlo un poco. Oye, mira, corregido por el hecho de que tú vives 10 años más que tu abuelo, y si vives 10 años más que tu abuelo, pues como no has cotizado, ¿no? El doble que tu abuelo, si tu esperanza de vida en la jubilación es el doble que la de tu abuelo, solo hay dos soluciones: o te doy la mitad de la pensión que tu abuelo, o cotizas el doble, o te engaño, ¿no? O te jubilas suficientemente después, o te estoy contando una mentira. ¿Por qué? Porque las pensiones son salarios diferidos. Entonces eso no lo vamos a poder cambiar nunca jamás, porque es lo que son, ¿no? En un sistema de reparto cambias cotizaciones por una renta vitalicia, y en un sistema capitalizado cambias ahorro obligatorio por un capital en la jubilación, con riesgos distintos y demás. Bueno, entonces ahí mantenemos este factor, recuperamos el índice de revalorización de las pensiones, la base reguladora, ya nos dejamos de la tontada esta de 25, 35, 28, la ponemos a toda la vida laboral de una vez y dejamos de hablar de esto para poder hablar de otra cosa, porque no, es mucho mejor una vez colorado que 52 amarillo, y bueno, y además para compensar un poco terminamos destopando las pensiones, con lo que la pregunta de, oye Javier, ¿quién paga esto y quién lo cobra? Pues continuará, ¿no? O sea, seguís escuchándome y ya os lo diré, porque lo vamos a pagar el top 3%, ya te digo quién lo va a pagar, a los que una parte importante la vamos a pagar los que tenemos los topes, ¿no? Bueno, y entonces ¿qué pasa? Pues pasa que esta funciona tan heavy,
pues sí que reduce los déficits del sistema. Es verdad que la pensión media cae, pero tiene un matiz añadido. Y además hay como un bono de reconocimiento. O sea, una vez en la vida vamos a compensar a todos los perjudicados por la reforma para igualarles su bienestar, con lo cual hay un pago único que te compra tus derechos y os tenéis que creer que hemos hecho, vamos, esto lo ha hecho Julián, yo, ¿no? Si el mérito es suyo y si lo ha hecho mal, pues es suyo, o sea que yo no toca el programa, con lo que, ¿okay? Entonces que Julián ha hecho bien las cuentas y que si te van a dar 30.000 pavos, eso es lo que te compensa, ¿no? Y si son 20.000, pues es eso, es lo que diga Julián, ¿no? Ok, y eso importa, y eso hace que, aunque la pensión caiga, integrada a la compensación, el bienestar no cae, ¿no? De hecho, todas las generaciones, esta reforma termina siendo casi paretiana. Fijaros que la curva de compensaciones hecha por edad, ¿no? Y tenemos que hacerla por nivel de renta, que me parece más interesante también, ¿no? Y entonces veis que las transferencias máximas a los más afectados pues llegan al 60% del PIB per cápita de la economía, ¿no? Y entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues hace que estabilice la deuda pública y que nadie pierde, ¿no? Con lo cual, pues resolvemos el problema de la captura política, ¿no? Del votante mediano votaría por esta reforma, suponiendo que las cuentas estén todas bien hechas. El nivel de consumo aumenta, es verdad que también las horas trabajadas también aumentan un poco, ¿no? Y al final, pues bueno, aquí veis más o menos los perfiles de ciclo de vida no cambian mucho, estos hogares ahorran un poco más para financiar su consumo durante la mayoría de edad y bueno, y ya está. Y la reforma esta es un poquito expansiva, pero no demasiado. Bueno, y entonces, si os ha parecido que merece la pena continuar averiguando más detalles, pues seguir atentos y los iremos publicando a medida que los vayamos descubriendo. Bueno, muy rápidamente, yo, más que nada por poner en valor todo esto, quiero decir que están planteando un modelo econométrico para proyectar pensiones y hay que decir que estos son los modelos más complejos que existen, porque tienes que proyectar un montón de parámetros, ¿no? Tienes que hablar de contribuciones al sistema, tienes que hablar de edad ordinaria de jubilación, se ha hablado mucho aquí, cuando anticipas qué parámetros, esas penalizaciones por jubilación anticipada, tienes que considerar las jubilaciones diferidas, premios, incentivos, bases reguladoras, carreras incompletas. Es un modelo muy complejo, porque además tienes que hacer proyecciones demográficas, proyecciones económicas. Entonces tiene mucho mérito ver que hay gente, hay muy pocas instituciones que tengan modelos de proyecciones econométricos relacionados con pensiones. Por lo cual, simplemente ver que hay gente que hace el esfuerzo por tenerlos, pues es muy interesante. Y luego, simplemente me gustaría el esfuerzo de intentar llegar a una reforma que no dé problemas, ¿no? Porque esto de las reformas de los sistemas de pensiones es un poco como el mito de Sísifo, ¿no? Que cuando vas a llegar arriba se cae la piedra y volver a empezar otra vez y así hasta la eternidad. Entonces, bueno, pues intentar identificar esos parámetros que a lo mejor son más relevantes y que podrían dar reformas más estables desde el punto de vista de la presión para la siguiente reforma, pues es un ejercicio muy interesante. Fenomenal. Pues sí, no, es verdad, realmente estamos siempre en el límite, desde el punto de vista de la programación de estos simuladores, estamos en el límite de lo que somos capaces de meter ¿no? razonablemente y de simular en tiempos aceptables, ¿no? de estos modelos. Y ahí estamos, ¿no? Decidiendo qué esquina recortamos, ¿no? O sea, de dónde ahorramos un poco para poner un poco más de detalle, que eso lo va dictando la pregunta en concreto que estemos intentando contestar. Y es verdad que te agradezco mucho el comentario, porque no se aprecia mucho, ¿no? O sea, cuando no te dedicas a esta metodología, ¿no? Pues te parece que, oye, ¿por qué no habéis hecho esto y aquello y lo demás allá? Pues porque no hemos sido capaces, no sabemos cómo, ¿no? Esa es la explicación. Más que nada las reformas, por lo que has explicado, las más se centran mucho en lo que son contribuciones, ¿no? y en edad de jubilación, ¿no? Y todo el resto de los parámetros pues vienen a ser un poco más secundarios. Sí, mira, al final a mí el enfoque o la manera en la que a mí me gustaría continuar esto es
pasar de este primer ejercicio que es muy radical y muy exagerado a matizarlo un poco, a poner parámetros que decidan cuánto, ¿no? O sea, hasta cuánto quieres destopar, porque un sistema, no hay ningún sistema en el planeta. El principal problema del sistema español, bueno, tiene dos en realidad. La falta flagrante de universalidad, que es intolerable si quieres hacer un sistema sostenible. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que los mutualistas, genial, pero primero pasan por el régimen general y luego que complementen su pensión como les parezca. Y que los autónomos, pues es que es muy fácil cómo que tienen que cotizar los autónomos. La mitad de sus ingresos son renta laboral y la otra mitad renta empresarial. Con lo cual, los autónomos cotizan igual que los cuenta ajena con la mitad de sus resultados de su operación. Y no hay nada más que hablar. O sea, es que no sé. Bueno, sí, podemos discutir solo de un parámetro. No es el 50%, Javier, es el 54%. Vale, pues lo discutimos 6 meses y luego ya no vamos a tocar nunca más, ¿no? Y una vez hecho eso, está todo el mundo integrado en el mismo régimen. Primera. Y la segunda, el sistema español, la concentración del sistema español en un sistema de reparto es inaudita y no tiene parangón en ningún sitio del planeta. O sea, solo las otras pensiones más frikis por el otro lado son las chilenas, porque no tienen sistema de reparto, pues nosotros es que no tenemos nada, vamos, calderilla capitalizada, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál está destopado? Pues el sueco está destopado, pero solo tiene de los 30 puntos de pensión, que por cierto, eso es lo que tenéis que poner si queréis vivir durante 20 años, ¿no? Si queréis trabajar 40 años y vivir 20 y no estáis poniendo el 30%, difiriendo de alguna manera el 30% de vuestra renta, pues lo vais a pasar mal de mayores, ¿no? O sea, os están engañando, ¿no? O sea, es decir, ya os lo digo, no puedes destopar el 30%. En este sistema, tendrás que ir más despacio. Sí que puedes destopar la mitad, ¿no? Que es lo que pasa en Suecia, y como la otra mitad está capitalizada, la parte capitalizada pues no tiene tope. Eso ya películas, cada uno ahorra lo que quiere y lo que puede y ya. Entonces me gustaría continuar este ejercicio, pero matizando para hacer realmente lo que has dicho. O sea que has hecho un excelente comentario porque has pillado las dos cosas fundamentales. A, esto es muy difícil, y B, nos gustaría hacer una reforma que fuera un equilibrio entre los tres pilares, ¿no? y que fuera aceptable, que diluyera el veto del votante mediano, ¿no? Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Ricardo también, nos damos un aplauso y vamos a comenzar.